Seguim, doncs, amb la jornada, començant per la conferència inaugural que vol servir d'inspiració i també de marc de referència de tota la jornada i d'aquest primer bloc. Ens acompanya Manuel Villòria, a qui agraïm moltíssim que hagi acceptat la nostra invitació. Estem molt satisfets de poder comptar amb ell, un ponent de luxe, una veritable autoritat en l'estudi de la corrupció i dels fenòmens i variables que s'hi relacionen. Manuel Villòria té una sòlida trajectòria acadèmica com a investigador i docent. És catedràtic de Ciència Política de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid, on dirigeix l'Observatori de Bona Governança i on vull puntualitzar que ha estat i és una veu molt crítica amb un posicionament públic ben explícit sobre els canvis necessaris per garantir la transparència i la integritat de la seva institució. Ell és director del Màster d'Alta Direcció Pública de l'Institut Universitari Ortega y Gasset i del Màster en Gestió de Seguretat i Crisis i Emergències, també d'aquesta institució i de la Universitat Rei Juan Carlos. És doctor en Ciència Política i Sociologia per la Universitat Complutense, llicenciat en Dret, llicenciat en Filologia. Va ser becari Fulbright als Estats Units, on va cursar el Màster en Afers Públics a la Universitat d'Indiana. És prolífic, autor de més de 200 publicacions, entre llibres, articles, etc., sobre la seva especialitat, administració pública i ètica pública. També ha tingut un vessant executiu, ocupant diversos llocs en l'administració pública, com secretari general tècnic d'Educació i Cultura de la Comunitat de Madrid o membre del Consell Rector de l'EVAL, l'Agència d'Avaluació de Polítiques i Qualitat dels Serveis, fins a la seva desaparició, vull dir, la desaparició de l'agència. És, a més, un activista compromès, membre fundador i en actualitat forma part de la Junta Directiva de Transparència Internacional en el seu capítol espanyol. És profeta a la seva terra, però també a fora, on ha estat consultor internacional al més alt nivell per l'OCDE, el BID, la Unió Europea i diverses comissions d'estudi i reforma de l'administració a Espanya i a Amèrica Llatina. Sense més preàmbuls, cedeixo la paraula a Manuel Villòria, agraint-li un cop més que ens acompanyi avui. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Jo voldria agrair a l'Oficina Antifrau de Catalunya la invitació, al seu director i als meus amics de l'oficina i a tots vostès per assistir a aquest seminari. Jo parlaré finalment en castellà perquè serà millor per tots vosaltres i per tots vostès. Y voy a hablar de corrupción y desigualdad. Me gustaría hacerlo desde una perspectiva más desde un país desarrollado, desde los problemas de un país desarrollado, no de un país en vías de desarrollo. Obviamente sobre corrupción, sobre las causas de la corrupción ya hay mucho escrito. Hay tres grandes teorías: las teorías culturalistas, las teorías institucionalistas y las teorías estructuralistas. Dentro de las estructuralistas, precisamente, la desigualdad es una de las causas fundamentales de corrupción. Para explicarse la corrupción, desigualdad y pobreza son esenciales. Y sobre consecuencias, como muy bien decía también Óscar, pues las consecuencias de la corrupción, pues una de ellas fundamentalmente es la desigualdad, tanto en la formulación de políticas, porque donde hay alta desigualdad las políticas se formulan ya de forma desigual, considerando los intereses solo de las élites extractivas, por ejemplo, o desde la perspectiva de la implementación de las políticas, porque cuando se implementan las políticas se implementan de forma particularista, es decir, solo aquellos que son capaces de pagar servicios, de pagar sobornos o de estar en redes clientelares obtienen los servicios a los que tendrían derecho de acuerdo con las normas. Bien, sobre esto hay mucho escrito, pero yo creo que hay una reflexión de fondo que me gustaría hacer, repito, desde la perspectiva de países en vías de desarrollo, no, sino en países altamente desarrollados como son los europeos. Para empezar, creo que estamos en una corriente, vivimos en una corriente que nos lleva a la desigualdad desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política y desde la perspectiva social. Y es lo primero que de lo que quisiera hablar. Ya lo dice, como muchos habrán leído, a Piketty, y dice que cuando la tasa de retorno del capital excede la tasa de crecimiento del
de la producción y de los ingresos, como pasó en el siglo XIX y parece que sigue pasando y va a pasar ahora en el siglo XXI, el capitalismo genera unas desigualdades arbitrarias e insostenibles que dañan de forma radical los valores meritocráticos en los cuales las democracias se fundamentan, ¿no? Y esto se ve en datos constantemente. La desigualdad económica tiende a crecer, es cada vez mayor. En 2010, por ejemplo, los ingresos del 10% más rico eran 9,5 veces los de los más pobres, cuando solo 5 años antes eran 7 veces mayores. La crisis está siendo verdaderamente dañina con los más pobres, y las tendencias a la desigualdad como consecuencia de la crisis se han incrementado. La información que nos proporciona la OCDE, por ejemplo, durante la crisis 2007-2011, los ingresos disponibles decrecieron en una media anual del 0,53%, pero la media de reducción anual para el 10% más pobre fue más del doble que para el 10% más rico. El coeficiente Gini se ha incrementado en los países de la OCDE en los últimos 30 años, desde un 0,29 a un 0,32, y la evolución de las ganancias del 1%, del 10%, del 20% superior es otra muestra de desigualdad creciente. En términos económicos, los datos son verdaderamente claros, ¿no? Y Piketty lo ha demostrado, creo que de forma bastante clara y empíricamente muy sostenible. Pero además de esto hay una nueva revolución tecnológica que estamos viviendo cada día, que facilita, como ustedes saben, el offshoring de empleos en el sector de las manufacturas, pero también permite eliminar empleos tradicionales en sectores ya no de manufactura, sino sectores un poco más que tienen mayor valor agregado, que promueve bajada de salarios en sectores sometidos a fuerte competencia, lo que hace que muchas personas tengan salarios con los que difícilmente pueden sobrevivir. La concentración de poder económico es otro de los rasgos que estamos viviendo. Facilita algo que va a salir mucho a lo largo de esta conferencia en el tiempo que me queda, que es facilitar la captura de las políticas, la captura de decisiones, por ejemplo, por las grandes corporaciones, las cuales tienen una capacidad de influencia, una capacidad de lobby extraordinaria, y muchas veces pues consiguen que determinadas decisiones les favorezcan, y para ello no es preciso hacer sobornos tradicionales, sino que muchas veces basta con financiar partidos políticos, basta con tener la red de relaciones adecuada para conectar con los políticos en el momento oportuno y en el lugar adecuado. Las empresas globales, por otra parte, ustedes saben que tienen cada vez más sencillo esto de evadir impuestos sobre ingresos corporativos, y hace que muchas de ellas, grandes empresas con beneficios extraordinarios, paguen impuestos verdaderamente despreciables, ¿no? Todo esto reduce algo muy importante, ¿no?, que es el carácter redistributivo de los impuestos. Y está demostrado que cuando los impuestos son redistributivos generan crecimiento económico, y cuando no lo son, no lo hacen. En este sentido, el resultado final es que como cada vez tenemos menos ingresos, o los ingresos son más difíciles de obtener, y los gastos como consecuencia del envejecimiento de la población siguen creciendo, pues se tienen que ir reduciendo proporcionalmente en relación con cada ciudadano, pues los presupuestos, los gastos que tenemos en salud, muchas veces en educación y desde luego en servicios sociales, lo cual vuelve a generar nueva desigualdad, mayores tendencias a la desigualdad. Otro elemento importante que todo el mundo también conoce aquí es el de la financiarización de la economía, una economía cada vez más competitiva, pero basada en la especulación, ¿no?, basada en una especulación continua que además reduce la posibilidad de recaudar impuestos de forma justa, de forma muchas veces incluso sostenible, ¿no? Y en eso pues los partidos socialdemócratas se encuentran en una difícil situación hoy en día. ¿Cómo conseguir recaudar impuestos en un mundo en el cual los capitales fluyen y es casi imposible contenerlos en un territorio, ¿no?
Una economía pública, en consecuencia, que se encuentra con demandas cada vez mayores, pero que tiene ingresos cada vez menores, o por lo menos que ingresos que no son los necesarios para sostener este gasto. Claro, el resultado final es endeúdense, el endeudamiento permanente. Y claro, cuanto más se endeuda, lógicamente, una economía, más sometida está a los actores que le dan el dinero y los actores que de alguna forma controlan la deuda, con lo cual esto limita enormemente las posibilidades, ¿verdad?, de los gobiernos de tomar decisiones de acuerdo con la voluntad popular, de acuerdo con las decisiones que el pueblo pueda tener en relación al gasto público. No podemos, estamos endeudados y ese endeudamiento, repito, cada vez es mayor. Al final, en un ejemplo del Fondo Monetario Internacional, oiga, claro, es que si resulta que cada vez recaudamos menos impuestos, pero encima, además, cada vez tenemos más datos sobre la corrupción, el resultado final también es que esos datos sobre corrupción incrementan en gran medida la evasión fiscal, dañan la cultura del cumplimiento, ¿no? Crean desincentivos para el pago de impuestos, pues sobre todo cuando vemos que exenciones fiscales son conseguidas a través de la captura de políticas, es decir, se consigue muchas veces a través de exenciones fiscales beneficios verdaderamente extraordinarios para grandes corporaciones o para grandes sectores. Y la gente lo ve y siente pues, que su pago de impuestos es injusto, es inequitativo y que no merece la pena contribuir, ¿verdad? Entonces, el resultado al final son menores ingresos. Con ello, nuevamente, tenemos el problema de fondo. ¿Cómo redistribuimos si no conseguimos ingresos suficientes? En determinadas áreas de la economía, un puñado de empresas, en sectores como teléfonos móviles, viajes aéreos, hospitales, han incrementado sus porcentajes de mercado y beneficios de forma desproporcionada, ¿no? Y lo hacen a expensas de otras empresas y del consumidor. Y esta concentración, estas corporaciones verdaderamente gigantescas, es también muy preocupante para la economía, pero también para la política y para la sociedad, ¿no? Otro elemento importante que nos lleva en esta corriente, que digo yo, ¿no?, en este río en el que estamos situados hacia la desigualdad, es el propio de la captura de información por parte de determinadas empresas, captura de información sobre los consumidores, que les permite luego una superioridad extraordinaria en la competencia de mercado y que hace que eso que llamamos mercado se convierta en algo utópico, algo que en teoría existe pero que en la realidad no lo vemos, ¿no? Al final, como ahora, de lo que ahora hablaré, es de la igualdad política, ¿no?, que es otro de los fundamentos esenciales de cualquier democracia. Y la igualdad política, pues lo que estamos viendo es cómo cada día está más y más dañada. Es un ideal, ciertamente nunca ha existido pura igualdad política, ni siquiera en Atenas entre los libres, pero en todo caso es uno de los fundamentos de cualquier democracia buscar la igualdad política, el hecho de que todas las personas, todos los intereses de las personas sean considerados de forma equitativa, sean considerados y analizados de forma equitativa, equilibrada, para entre todos construir esto que llamamos el bien común, ¿no? Entonces, la igualdad política solo puede ser servida si existe un nivel de igualdad social mínimamente razonable. Y esto también estamos viendo que cada vez es menor. En países como Estados Unidos, los estudios nos indican que gracias a los sistemas de financiación de las campañas políticas, la desigualdad es cada vez mayor, vinculada evidentemente al hecho de que para ganar unas elecciones se necesita cada vez más dinero. Solo aquellos que pueden recaudar enormes cantidades de dinero pueden ganar elecciones, y esto da lugar a dos hechos: o bien eres multimillonario y puedes pagarte tu campaña, o bien te pones en manos de grandes intereses corporativos que te financian la campaña a través de los super PACs, a través de mecanismos muy sofisticados que permiten, lógicamente, obtener ingresos enormes para aquellos que se dejan, de alguna forma, capturar. Y, claro, las políticas públicas que se hacen en Estados Unidos mayoritariamente son aquellas que favorecen al 1%
más rico de la población. Todo esto son datos que creo que son bastante comprobables empíricamente y nos hablan de esa corriente hacia la desigualdad en el mundo de la economía. Pero en el mundo de la política yo creo que hay algún dato que, bueno, estos son datos de España. España ciertamente en términos de desigualdad de rentas ahora mismo se encuentra solo por detrás de Rumanía. El cociente de los ingresos del 20% más rico y del 20% más pobre en España pues nos da un índice de Gini que es de los más altos de Europa, y durante los años de la crisis ningún país europeo, salvo Grecia, cayeron tanto los ingresos del 10% más pobre como en España, donde lo hicieron a un ritmo del 13% anual. Bueno, entonces yo creo que también habría que ver qué pasa en la política y en la sociedad para entender esta corriente hacia la desigualdad, y luego veremos cómo la corrupción está siempre interpenetrando estos sistemas, ¿no? Para empezar, la política puede entenderse de muy diversas formas. Una forma de entender la política es simplemente como acciones e interacciones para alcanzar, mantener y expandir el poder político. La política es lucha por el poder. Y hoy en día, además, esto está cada vez más reforzado, este realismo político, con la adopción por parte de muchos partidos de estas teorías schmittianas, ¿no? De que la política, la esencia de la política es la lucha entre el amigo y el enemigo, ¿no? Tener claro que en política la clave es tener relatos bien definidos que identifiquen quién eres tú y quién es el otro, lo bueno que eres tú y lo malo que es el otro, los peligros que conlleva que llegue el otro y las ventajas y maravillas que conlleva que llegues tú al poder, ¿no? Esos debates que hoy en día las nuevas tecnologías de información y comunicación además fortalecen, de alguna forma generan también con mensajes sin matices, mensajes cada vez más limitados en cuanto a sus equilibrios, y mensajes que cada vez se radicalizan más, y eso lleva a una tendencia populista general, ¿no? Que lógicamente genera al final un problema, y es que quien gana, gana todo, y quien pierde tiene que perder todo, porque esto es una lucha amigo-enemigo, no hay caminos intermedios, ¿no? Y yo creo que hay esta tendencia populista genera élites políticas desvinculadas al final del diálogo, de la comunicación con la mayoría de la sociedad, y estas élites políticas, aunque en su origen puedan tener visiones que podríamos decir izquierdistas, al final acabarán pactando con las élites económicas en un entorno, lógicamente, de economía capitalista mundial. Bueno, de alguna forma algunos me dirán que esta tendencia es matizada por otra visión de la política, que es la política como un sistema, un conjunto de acciones e interacciones también para regular los conflictos sociales, ¿no? Esta visión de alguna forma hobbesiana, ¿no? De que los seres humanos tendemos al conflicto y tenemos que articular nuestros conflictos, y los hacemos a través de la política y de dar a alguien la capacidad de decidir, incluso coactivamente, sobre cuál es el rumbo de la sociedad. Pero en términos modernos esto ha llevado a la visión liberal de la política, que se centra en la idea de que la política esencialmente es negociación. Hay que reconocer lo que llamamos el pluralismo de intereses, y ese pluralismo de intereses tiene que de alguna forma combinarse. ¿Cómo se combinan los múltiples intereses? Pues a través de la negociación. Y la negociación impide la guerra civil, impide esa lucha permanente a la que nos llevaría la visión schmittiana de la política, y nos permite al final pues convivir, ¿no? Por desgracia, esta negociación que el pluralismo en su origen defendía, esta negociación entre múltiples intereses que da lugar a unos equilibrios, hemos ido viendo cómo con el tiempo, con el fortalecimiento, el refortalecimiento, la vuelta al poder de las grandes corporaciones, pues deja de existir en términos reales, porque no se puede negociar entre un enano y un gigante, ¿no? Entonces, este modelo de política liberal tampoco nos da respuesta a los problemas de desigualdad creciente, porque sí negociamos, pero ¿cómo negociamos si no partimos de condiciones mínimamente igualitarias, ¿no?
Y por eso intentamos recuperar una visión de la política como acciones e interacciones entre distintos actores para buscar el bien común. Pero para buscar el bien común, esa concepción abstracta, la clave es que todas las personas deliberemos. Entonces la política debería ser deliberación, debería ser esta capacidad de la gente, ¿verdad?, para ponerse en la piel del otro, buscar los mejores argumentos propios, pero ser capaz de escuchar los ajenos, ser capaz entre todos de descubrir las mejores ideas y dejarnos gobernar por las mejores ideas, ¿no? Y esta visión ciertamente requiere de origen que quienes participemos en el proceso deliberativo tengamos una igualdad básica, ¿no? Una capacidad igualitaria básica para que no haya lo que llamaríamos dominaciones arbitrarias de unos sobre otros, ¿no? Y eso exige nuevamente una cierta igualdad social, ¿no? Pero ese concepto de la política hoy en día, cuando lo cuento por ahí incluso a mis alumnos en la universidad, se ríen de mí. Dicen, bueno, pero eso es está absolutamente alejado de la realidad. Y es verdad que los límites de la deliberación, no voy a contarlos, son enormes, de que no siempre genera consenso, de que no siempre reconocemos los mejores argumentos. Yo tenía un compañero de universidad, un profesor Vallespín, que me decía, yo te voy a demostrar cómo la deliberación no funciona. Vente a una reunión de mi departamento. Entonces, bueno, y así, evidentemente, la deliberación tiene enormes límites, pero claro, renunciamos a la deliberación, aceptamos la lucha de amigo y enemigo, y al final el resultado es la desigualdad. Quien gana se lo lleva todo, ¿no? Y eso en política, además, está vinculado a un fenómeno que es esta conexión entre política y mercado, que cada vez se da más, ¿no? Entendemos que la política es distinta al mercado, ¿eh? La política no trata de conseguir, ¿verdad?, que unas personas obtengan unas rentas o unos bienes que necesitan de otros, ¿eh? El mercado se caracteriza por la existencia además de unos agentes autónomos, el mercado en su teoría, ¿no?, iguales, que buscan sus beneficios basados en relaciones de intercambio económico, y además no hay un liderazgo vertical en el mercado, no hay acción colectiva, no trabajamos colectivamente por ideales, ¿no? Las relaciones son instrumentales. Yo estoy contigo mientras me interesa comprarte el coche y después ya no tengo ni por qué saludarte, ¿no? Y no hay lazos afectivos, ¿no? Pero en teoría debe haber una igualdad entre los agentes, ¿verdad?, y una información distribuida paramétricamente y distribuida homogéneamente. Pero la realidad es que si se quiebran, como vemos que el mercado naturalmente tiende a quebrar estos ideales, ¿no?, se quiebra la igualdad, ¿no? Entonces las grandes corporaciones, estas que obtienen información extraordinaria de los consumidores, tienen unas capacidades para tomar decisiones que las pequeñas empresas no tienen en absoluto, ¿no? Se falsean las cuentas, como hemos visto tantas veces, existe información privilegiada, pues entonces el mercado resulta dañado, los agentes pierden confianza en el mercado y el sistema colapsa. Entonces necesita el Estado intervenir, ¿no? El Estado tiene que garantizar que el mercado funciona, porque si no, los propios agentes del mercado destruyen el propio mercado. Entonces, para eso está el Estado, que tiene que garantizar que existe, ¿verdad?, que no existen monopolios, que existe información distribuida simétricamente, que los consumidores pueden consumir con seguridad de que no les engañan, de que no dañan a su salud, etc. Bueno, pero el problema es que estamos viviendo una captura cada vez mayor de la actividad estatal por el mercado. Y en consecuencia, política y mercado se unen para autodestruirse. Por una parte, el mercado se destruye a sí mismo, y por otra parte, la política se destruye a sí misma, porque deja de ser ese espacio de deliberación, ese espacio de encuentro para buscar el bien común, y se convierte en un instrumento para hacer ricos a unos pocos. Bien, esto nos lleva a otro tema de fondo, que es el de la propia democracia, ¿no? ¿Pero qué concepto de democracia tenemos? ¿Qué es la democracia, ¿no? Porque la democracia sería la fórmula, ¿verdad?, a través de la cual la política
el marco institucional, los arreglos institucionales a través de los cuales la política podría garantizarnos de alguna manera que estas tendencias destructivas, ¿no?, de las propias que genera el mercado son contenidas y que las tendencias destructivas de los propios actores políticos a quedarse con todo, pues también son evitadas a través de estos mecanismos institucionales de check and balances, de acuerdos, de equilibrios, etcétera, ¿no? Bueno, pero también es cierto que últimamente esa visión schumpeteriana de la democracia cada vez también vuelve a estar más fuerte, ¿no? Y la visión schumpeteriana de la democracia viene a decir que la democracia es simplemente un arreglo institucional por virtud del cual las personas adquieren el poder para gobernar, el poder para tomar decisiones políticas mediante lucha competitiva por el voto de la gente. Y que al final de lo que se trata en democracia, ¿verdad?, es de que cada 4 años hay elecciones, o cada 5, cada 6 en México, pero eso nos permite echar a los que no nos gustan, poner a los que creemos mejores y ya está. Poco más, porque el pueblo no sabemos lo que quiere, ¿no? Y ahí hay mucha literatura, ¿no?, desde la famosa paradoja de Condorcet o la teorema de imposibilidad de Arrow, que nos vienen a decir qué quiere la gente. Yo no sé lo que quiere la gente, porque en el momento que intentas ver qué es lo que hay detrás, pues hay millones de personas con por lo menos decenas de políticas públicas que prioriza uno, que prioriza otro, no lo sabemos. Sabemos que votan a un señor o una señora y tiene que gobernar. Y en consecuencia, el pueblo queda pues como un instrumento que cada cierto tiempo pone a unas personas que harán siempre lo que les dé la gana, ¿no? Lo que les dé la gana, porque realmente el pueblo no tiene capacidad para autogobernarse y además no sabemos lo que quiere. Bueno, esto nos lleva a esta tendencia natural a esto que llamamos presidencialismo y con ello yo creo a las élites extractivas, porque en un entorno en el cual hay esta desigualdad económica y esta potencia que tienen, por ejemplo, el sector financiero o las grandes corporaciones para tomar decisiones, para invertir, desinvertir, etcétera, pues estas élites políticas ineludiblemente tienen que conectarse con estas élites financieras y estas élites económicas y como se pongan de acuerdo estamos todos fatal, ¿no? El resultado, como muy bien dicen Acemoglu y Robinson, es que los estados, las naciones fracasan, ¿no? Y bueno, en fondo, tras depositar el voto los ciudadanos, ¿qué hacemos? Pues cruzamos los dedos y esperamos a los 4 años posteriores a ver qué ha pasado, ¿no? Bueno, esta visión de la democracia, que creo que es cada vez más potente y que ya no digamos cuando algunos asumen esto de la democracia iliberal, ¿no?, como en Polonia o en Hungría, esta idea de que, bueno, lo importante es que haya voto, las libertades, los derechos humanos, bueno, eso son cosas menores, ¿no? La igualdad política que me va a contar usted. Lo importante es que cada 4 años hay voto y podemos votar y, bueno, y a partir de ahí la democracia no es nada más, ¿no? Bueno, sin embargo, yo no tengo tiempo, pero sí me gustaría sí me gustaría recordar una reflexión de Robert Dahl, que decía que la democracia parte de un principio, ¿no?, el de que todos los miembros de la comunidad política deben ser tratados bajo el marco constitucional como si estuvieran igualmente cualificados para participar en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas que vaya a seguir la asociación, la comunidad. Es decir, que la democracia se basa en creer, por lo menos, en asumir que todos podemos de alguna forma gobernarnos, que todos tenemos intereses, visiones de la realidad, concepciones de la vida buena, que todas son admisibles y que todos, si nos ponemos de acuerdo, nos podemos autogobernar siempre y cuando nos respetemos y no digamos que, mire, tu voto no me vale nada, el tuyo tampoco, tus intereses no son tenidos en cuenta, solo los míos valen, solo los de mi grupo social, solo los de mi raza, solo los de mi clientela, ¿no? Entonces, cuando la democracia olvida este principio, está atentando contra uno de sus elementos fundamentales, ¿no?, que es el de la igualdad política. Y, bueno, me salto esto.
Y decía Robert Dahl, pero para que este principio de la igualdad política, esta idea de la democracia como un espacio en el cual todos los miembros de la comunidad, de alguna manera, participamos, todos somos considerados equilibradamente. Las políticas surgen desde una imparcialidad, es decir, buscando el interés de todos, ¿no? Y surgen de una manera participativa, deliberativa, equilibrada. Pues para esto necesitamos una participación efectiva de la comunidad, ¿verdad? Que de alguna forma los ciudadanos podamos participar no solo cada 4 años, sino a través de foros deliberativos, a través de lo que llamaban minipópulos, instrumentos de participación sobre políticas y programas públicos mucho más efectivos y directos, muchas veces seleccionando aleatoriamente 1000 personas de la comunidad y planteándoles un problema y dejándoles deliberar para que nos aporten soluciones. Necesitamos igualdad de voto, ¿no? Una igualdad de voto, que los votos de todos los ciudadanos de alguna forma valgan casi lo mismo, ¿no? Una mayor proporcionalidad, que exista una autonomía, una comprensión ilustrada de las políticas existentes, de las alternativas relevantes y de las consecuencias posibles, y esto exige una educación cívica muy profunda, una información muy fuerte, unos espacios, esto que Habermas llamaba de espacio público de deliberación, donde la ciudadanía pueda conocer cuáles son los problemas, cuáles son las alternativas, cuáles son las políticas y tenga capacidad para entender de qué hablan. Que se ejercite un control final sobre la agenda del gobierno y del sistema, es decir, que no se nos diga, bueno, es que esto viene del FMI o viene del cielo y esto no se puede cambiar, sino que la gente pueda controlar realmente la agenda de los gobiernos y de los sistemas y que se incluya a todos los adultos en la toma de decisiones, que evitemos unas sociedades duales donde una gran parte de la sociedad está excluida, no participa, no puede ser parte del demos, porque no tiene ni las condiciones cognitivas, ni los medios de información, ni las capacidades organizativas para poder defender sus intereses. Pero esto, nuevamente, como ven, es bastante utópico. El mundo actual no va por ahí, ¿no? Y lo único que podemos y estamos intentando trabajar es la idea esta de la calidad de la democracia, ¿no? Estos son ideales, pero bueno, ¿podemos acercarnos algo a ello? Pues Diamond y Morlino yo creo que decían con bastante rigor que una democracia no se basa solo en el principio de la soberanía popular. Esta idea de lo importante es votar. Bueno, ya hemos visto a dónde nos llevan muchas veces los votos, ¿no? Entonces, bueno, el voto es fundamental en una democracia, pero al mismo tiempo, si no hay libertades, si no se garantizan los derechos fundamentales, pues la democracia, al final, quienes ganan las elecciones van limitando los derechos civiles y políticos de quienes no les defienden, y al final esto acaba en una dictadura, ¿no? Entonces, garantizar los derechos y libertades es otro de los fundamentos de cualquier democracia, igual que tener elecciones cada 4, 5 o cada 3 años, ¿no? Y en el medio, la igualdad política. Si no hay una mínima igualdad política, si cuando tomamos decisiones solo la toman 4, si cuando hay que definir una política pública de salud, lo que me interesa es cuáles son los intereses de las farmacéuticas, pero no los intereses de los enfermos, pues ya me contarán ustedes, ¿no? Entonces, la igualdad política es otro de los elementos fundamentales de una democracia, y eso nos lleva, dice él, a 8 dimensiones de calidad democrática que habría que, de alguna forma, a través de los arreglos institucionales adecuados, tenerlas institucionalizadas, tenerlas situadas en nuestro marco constitucional y legal. Y para eso necesitamos garantizar todo el sistema de libertades, necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos elecciones libres y justas, necesitamos responsividad, que es la obligación por parte de los poderes públicos de responder a las demandas de la gente, a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Tener igualdad política, que exige igualdad, un mínimo de igualdad social, participación real, exige competición, que haya distintos
partidos o movimientos con capacidad de competir por el voto popular y que exista, como no, también esto que llaman accountability horizontal o rendición de cuentas horizontal, que es todo ese conjunto de controles horizontales rigurosos sobre el Ejecutivo, desde la Defensoría del Pueblo, los tribunales de cuentas, las agencias anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y a ello, bueno, yo le añadiría la transparencia y la eficacia en la representación. Bueno, todos estos son los elementos de una democracia de calidad. La pregunta es si tenemos estos elementos en nuestro modelo constitucional y legal, y si no los tenemos, si no será ese el mejor camino para intentar, si no evitar la desigualdad, que va a ser imposible, por lo menos limitar los daños más brutales que ésta genera, y al mismo tiempo controlar la corrupción, ¿no? En fin, construir la democracia de calidad, en consecuencia, reduce la posibilidad de una política sometida al mercado y la consiguiente corrupción, ¿no? El tema es cómo se consigue eso, ¿no? Luego hablaremos brevemente del tema, ¿no? Y entramos ahora en la corrupción, ¿no? Y yo creo que hay otro elemento fundamental también en toda esta tendencia a la desigualdad, que es el propio concepto de corrupción que muchas veces utilizamos. El concepto de corrupción tendemos a decir que es abuso de poder fiduciariamente concedido en general, ¿no? Para beneficio privado con incumplimiento de la legalidad. Y este concepto de corrupción yo creo que deja fuera muchísimas cosas y en consecuencia no nos permite ver esta conexión en países desarrollados entre corrupción y desigualdad. Creo que además este concepto para el sector privado no funciona bien, porque esto de el beneficio privado, pues obviamente es corrupto que yo consiga incrementos de beneficio para mi empresa simple y llanamente dando regalos a políticos adecuados. ¿Es corrupto? Bueno, pues será corrupto legalmente y tal, pero éticamente a lo mejor no es tan corrupto, ¿no? Entonces, bueno, total, que yo creo que queda fuera todo eso que llamamos corrupción legal, ¿no? Que es, y que me lleva a una idea de corrupción distinta. Yo creo que corrupción habría que entenderla como toda actuación de un responsable público en el que se pone por delante el interés privado sobre el interés general generado imparcialmente, ¿no? Y esto nos llevaría a que es corrupción la quiebra de normas éticas, socialmente aceptados, muchas veces con beneficio directo para el corrupto, pero sin que el incumplimiento de normas sea claro. Les pongo regulaciones que se definen pensando en favorecer inequitativamente a grupos afines que favorecen a la familia del corrupto, la creación de partenariados público-privados con la perspectiva de obtener beneficios económicos al dejar la política, quiebra de normas, también es corrupción la quiebra de normas éticas, incluso cuando el beneficio es indirecto para el corrupto, el que actúa de forma que en la elaboración de normas o en la concesión de licencias se favorezca a grupos que han financiado al partido o que le apoyan a través de los medios de comunicación, etcétera. Es decir, que hoy en día las posibilidades de estas actividades corruptas se expanden mucho más allá de lo que va contra la ley, ¿no? Es decir, muchas veces se trata de apoyar a ciertos grupos o apoyar a un banco que controla una televisión que a su vez te va a tratar adecuadamente, ¿no? Y simple y llanamente el apoyo al banco es a través de no cambiar cierta norma en un determinado momento o cierto artículo de cierta ley, ¿no? En fin, creo que, y ya finalmente la última corriente es la del particularismo, y ahí estamos en la sociedad, ¿no? El particularismo en general viene a decir, es lo contrario al universalismo ético, ¿no? El universalismo ético implica que todas las personas deben ser tratadas en relación a sus respectivos bienes e intereses con consideración igual e imparcial, ¿no? Y el particularismo que establece que se debe dar consideración preferencial a los intereses de algunas personas frente a otras, incluido no solo uno mismo, sino también aquellas personas con las que tenemos relaciones especiales, como nuestros familiares, nuestros amigos, los miembros de nuestra comunidad, de la nación, de la raza, etc. Entonces, yo creo que socialmente la idea del particularismo es muy fuerte.
está muy insertada en nuestras sociedades. La idea de que tenemos que defender a los nuestros, y si los nuestros es nuestra familia, pues más aún, ¿no? Si los nuestros son los de nuestro partido, pues también, ¿no? Si los nuestros son los de nuestra clientela, pues también. En consecuencia, cuando en una sociedad se desarrolla esta cultura particularista, se produce un problema muy grave, y es el de que cuando se toman decisiones pensando solo en un grupo. Y además, cuando se implementan decisiones, pues también se implementan favoreciendo a nuestro grupo. Pero más aún, la sociedad deja de tener ese carácter de controladora del bien común, porque para la sociedad el bien común desaparece y lo que le interesa es ir cada uno a lo suyo. Se genera un problema de acción colectiva. Cada uno va a buscar la solución a su problema en su relación con sus patrones políticos o con los poderosos que por arriba están, y obviamos la acción, la imparcialidad en la toma de decisiones, la calidad de las normas, el cumplimiento del derecho, porque a mí lo que me interesa es que me resuelvan lo mío. Si se tiene que saltar la ley, me da lo mismo, ¿no? Entonces, cuando toda la sociedad espera de los demás que actúen así, pues hace que se generen incentivos para que todos actuemos así. El coste de actuar honestamente es enorme, porque si yo no hago esto, yo me quedo fuera. Si yo no pago el soborno, en algunas sociedades, si yo no doy el voto, pues no me van a dar esto que yo espero para mis hijos, para mis padres, no me van a tratar igual en el hospital, no me van a dar esta ayuda o esta subvención. Entonces toda la sociedad se embarca en un proceso, ¿no?, de particularismo que hace que, evidentemente, la aplicación imparcial del derecho, el cumplimiento de las normas, se diluya. No me interesa, no me interesa. A mí lo que me interesa es que me resuelvan lo mío, ¿no? Entonces, esos son los problemas también sociales. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? A la desigualdad. Entonces, lo que quería decirles es que al final, si se dan cuenta, tenemos un problema de fondo. La economía nos lleva a la desigualdad, pero una visión de la política que algunos llamaríamos populista o de alguna forma conflictiva, ¿no?, una política agonística de lucha, ¿no?, entre amigo y enemigo, también nos lleva a la desigualdad. Y una visión de la democracia basada solo en la importancia del voto también nos lleva a la desigualdad. Y una sociedad que se centra en el particularismo nos lleva a la desigualdad. Y hoy en día prácticamente no hay ninguna sociedad universalista, todas tienen algo de particularismo. Las más pobres, a través del clientelismo tradicional. Si tú quieres comer mañana, dame tu voto, ¿no? Otras, a través de un clientelismo más sofisticado, ya de grupos sociales que se organizan y negocian con los patrones políticos, para mi barrio, para mi grupo, te damos el voto, pero si tú nos construyes aquí una escuela, etc. Pero luego hay un clientelismo muy propio de nuestras sociedades, que es el clientelismo más institucionalizado, que es el clientelismo de constituencia, es decir, yo te voto para que defienda los intereses de mi circunscripción. Y a mí me interesa mi circunscripción, y en consecuencia eso genera políticos, cada uno encerrado en su circunscripción, defendiendo los intereses de su circunscripción, que negocian entre ellos: yo te doy esto a cambio de que tú me des esto otro, yo te doy esto para tu circunscripción, tú me das esto para la mía, pero el interés general nuevamente desaparece, ¿no? Y finalmente está el último clientelismo, del que se habla menos, claro, pero que es clientelismo también, que es el clientelismo de los grandes grupos de interés. Grandes grupos de interés que te dicen: yo te financio la campaña, pero si tú me regulas como yo quiero. En fin, estas son las tendencias, ¿no? Dicho todo esto, evidentemente, el dato de que la corrupción es causa, pero también es consecuencia de la desigualdad, pues es evidente aquí. Perdóname, me voy a pasar un momento. Pero si ustedes vemos aquí, los países que tienen menos corrupción son los países que tienen menos desigualdad. Pero al mismo tiempo, estos países que tienen menos corrupción y menos desigualdad son países donde la política es más deliberativa. Pero al mismo tiempo son países que tienen algo muy importante: democracias de mayor calidad.
Y en consecuencia son países además donde hay mayor universalismo, una garantía de la imparcialidad mucho más asentada. Todo esto nos indica que evidentemente tenemos un camino. No es perfecto, pero de alguna forma podemos intentar seguir lo que es el camino de mejorar la calidad de nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia. Y por ahí es por donde les voy a ofrecer una mínima salida a este conjunto de desgracias que les he contado, ¿no? Y porque la democracia en sí no nos aleja ni de la desigualdad ni de la corrupción. Hay un estudio que tengo aquí de John Sung-ju que se llama Democracy, Inequality and Corruption, que trata precisamente de analizar cómo la democracia en sí, en determinados países, ha generado más corrupción. Y en otros, sin embargo, no ha generado más corrupción. ¿Y cuál era la diferencia? Los niveles de desigualdad. En países donde hay mucha desigualdad económica y psicológica, es decir, la gente acepta que hay unos que mandan y otros que obedecen, hay una élite económica poderosa. Y esa élite económica poderosa captura la política a través de los sobornos, a través de las contribuciones legales o ilegales a las campañas. Pero al mismo tiempo, como hay una población pobre muy numerosa, el clientelismo es muy sencillo. Entonces se compran los votos y hay sistema de patronazgo, es decir, se ingresa a la administración pública sobre la base de las relaciones políticas, ¿no? Y en consecuencia, si tú no atentas, si tú no cambias el sistema de desigualdad existente, la democracia lo único que hace es fortalecer precisamente estas redes y este sistema corrupto que se produce en general, ¿no? En consecuencia, y ya para centrarme y ir acabando, y perdonadme que me voy a extender un poco, se ha demostrado, creo que con abundantes datos, que la desigualdad es productora de baja calidad en las relaciones sociales, ¿no? En los estados más desiguales de Estados Unidos, por ejemplo, entre el 35 y el 40% de la población reconoce que no confía en otros, mientras que en los estados más igualitarios está en torno al 10%. Cuanto mayor es la desigualdad, otro elemento clave es que mayor son las diferencias de estatus existentes, mayor es la inseguridad de la gente en su estatus, la competición individualista. Si resulta que no tengo una red de protección y la desigualdad es muy alta, si yo fracaso, caigo enormemente y eso me genera una angustia terrible, ¿no? Y eso hace que muchas personas tengan una enorme infelicidad, que trabajen de forma compulsiva para evitar caer en la situación de pobreza. Y esto al mismo tiempo favorece la corrupción porque permite la captura de estas personas por parte de los grupos interesados, ¿no? Los datos nos indican claramente que cuando hay más desigualdad económica, la desconfianza se incrementa, ¿no? También nos dicen que las sociedades con desigualdad elevada se caracterizan por baja movilidad entre los estamentos sociales y una alta estabilidad en las élites. Claro, y esto genera unas redes verticales de clientelismo, densas redes horizontales entre élites, esto que llaman Acemoglu y Robinson y otros, élites extractivas, ese crony capitalism, esas redes entre políticos y millonarios para defenderse mutuamente en sus intereses. Y claro, ¿qué es lo que no les interesa a estas élites? Que hayan mecanismos de control adecuados del poder. Y en consecuencia van destruyendo los instrumentos, ¿no? Los instrumentos de control del poder, o no dejan que se desarrollen. Generan democracias, cuando hay democracias de muy baja calidad. Democracias donde hay elecciones, pero no hay garantías de derechos humanos sólidas, donde la igualdad política es algo absolutamente destruido y donde muchas veces las propias elecciones son fraudulentas, ¿no? En última instancia, como se ve en este cuadro, si partimos de aquí, de una enorme desigualdad o de elementos de desigualdad, sabemos que la sociedad civil desconfía intersubjetivamente y desconfían de las instituciones políticas. Yo jamás creeré que me van a tratar igual a mí, que soy un pobre mexicano, que a los
a Slim en el sistema político, económico o judicial mexicano. En consecuencia, hay una desafección política, una desconfianza hacia las instituciones que favorece la existencia de estos partidos prebendalistas, partidos cuyo elemento fundamental es la capacidad de generar clientelas y de dar prebendas a quienes les apoyan, ¿no? Eso lleva a la existencia de una serie de empresarios políticos, empresas corruptoras que se dedican a financiar al partido o a los candidatos del partido y a financiarlos de forma corrupta a efectos de que luego estos les devuelvan los favores. Esto además provoca un spoil system, es decir, una administración pública que tiene que funcionar con criterios de patronazgo. Tú entras en la administración porque eres de mi clientela, si no, no entras, aquí no entra nadie que no sea de los míos. Ese spoil system genera una ineficacia clara en el gobierno, los gobiernos no son capaces de implementar políticas públicas mínimamente eficaces, una prensa controlada, otro elemento fundamental del sistema, ir controlando la prensa. El poder económico permite perfectamente el control de la prensa, un gobierno que devuelve favores a los financiadores a través de políticas de infraestructuras, políticas de defensa. El gasto militar, por ejemplo, es un ámbito donde la corrupción es enorme. Los jueces, el sistema judicial es cooptado, el ingreso suele hacerse con mecanismos fraudulentos y la carrera depende, lógicamente, de tu lealtad a los patrones políticos, con impunidad extensa que a su vez genera más desigualdad. Y este círculo vicioso es propio, sobre todo, de sociedades altamente desiguales, pero como les indicaba antes, hasta las sociedades que nos creemos más avanzadas podemos estar empezando a caer en ese proceso, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tenemos que evitar. Soluciones, ¿me permites? Ya acabo. Soluciones. ¿Cómo voy a cortar las soluciones? Lo tenía ya estudiado. Soluciones, bueno, pues no tenemos soluciones fáciles, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay ciertas sociedades. Lo que sí sabemos es que hay ciertas sociedades que tienen un modelo de estado de bienestar con unas ciertas características que son los que tienen mayores niveles de felicidad, de igualdad y menores niveles de corrupción, ¿no? Entonces, esto sabemos que es muy difícil acercarnos a ellos, pero hay algunas ideas de fondo que nos podrían ayudar, ¿no? El estado de bienestar universalista ha demostrado que genera igualdad económica y social, equidad, sentido de pertenencia, y esto unido a la alta confianza intersubjetiva y generalizada genera baja corrupción y felicidad, ¿no? Entonces, trabajar por la calidad gubernamental, trabajar por mejorar la administración pública, el Estado, ¿no? El funcionamiento del Estado es una vía posibilista, no nos va a arreglar todo, pero es una vía posibilista. Trabajar por la imparcialidad, ¿no? Normalmente, fíjense, la eficacia en el gobierno es una de las variables que más correlacionan con baja corrupción. Y la ineficacia en el gobierno es una de las variables que más correlaciona la ineficacia con alta corrupción. Y la clave, en consecuencia, es construir una administración imparcial. Y una administración imparcial implica conseguir garantizar tener un sistema de selección meritocrático, un sistema de carrera meritocrático, una administración profesional, un servicio civil de carrera profesional y una función directiva profesional. Y esto está en nuestras manos. Si hacemos esto, avanzaremos sin lugar a dudas porque garantizaremos una aplicación imparcial del derecho, una mayor objetividad y legalidad en la toma de decisiones. Entonces, ese es un elemento. Al mismo tiempo, fíjense ustedes que la calidad en el gobierno correlaciona con equidad. Aquellos países que han desarrollado una administración de más calidad y una administración más profesional, más meritocrática, son países que han reducido más la desigualdad. Otro elemento fundamental, en consecuencia, es trabajemos la calidad del gobierno. Trabajemos en la transparencia, ¿no? Desde la perspectiva más actual del Open Government, del gobierno abierto,
utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación para conseguir plataformas de colaboración ciudadana, esto que llamamos Wikigovernment, un Open Data plenamente funcional que permite al mismo tiempo reutilizar datos y generar negocio por parte de personas que utilizando los datos públicos, ¿verdad?, pueden generar empresas que ayuden a generar empleo y ayuden a resolver problemas sociales. Tenemos que, obviamente, abrir vías de participación, mejorar la rendición de cuentas y esto las nuevas tecnologías también lo permiten, permitir una evaluación ciudadana continua de la acción del Gobierno. Los datos, nuevamente, empíricamente demuestran que a mayor transparencia la gobernanza es mejor, ¿no? En consecuencia, trabajemos por la transparencia, trabajemos por la efectividad del Gobierno, que implica ser capaces de definir sistemas de planificación unidos a sistemas de presupuestación y a sistemas de evaluación por resultados conectados, tener un gran plan de gobierno unido a una presupuestación coherente con el plan de gobierno, con los grandes objetivos gubernamentales, evaluar las políticas y los programas permite efectividad. Y nuevamente los datos empíricos nos dicen que cuando consigues eficacia en el gobierno, las inversiones se duplica en su efectividad. Las inversiones públicas duplican su efectividad. Cuanta mayor eficacia, mayor sentido tiene gastarse dinero público. Si no tienes eficacia, menor sentido tiene gastarse dinero público. Y finalmente la participación como otro elemento fundamental, una participación que permita el codiseño con los ciudadanos de productos y servicios, evaluar la calidad y evaluación de políticas con la ciudadanía, generar cartas de servicios que pertenezcan a la gente, que comprometan a los poderes públicos, generar plataformas confiables y amables de participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos llevaría finalmente a un gobierno que se preocupa por la equidad. Y la primera medida, lógicamente, es tener instrumentos de discriminación positiva para los sectores más débiles de la población, favorecer la igualdad política real, sin atentar contra el universalismo, pero intentar buscar mecanismos de compensación, de equilibrio, los presupuestos con enfoque de género, el análisis de impacto de las normas desde la perspectiva de género, desde la perspectiva social y medioambiental, superar la brecha digital, otro elemento fundamental, preocupación por un fortalecimiento de la sociedad civil desde el propio Estado, pensar en la representatividad de la propia burocracia, que la burocracia se parezca más a la sociedad, que no sea elitista, que no tengan estos sistemas de selección tan elitistas que tenemos en España, por ejemplo, ¿no? El control de los lobbies, ¿no? La regulación de la financiación de los partidos, la publicidad de las agendas gubernamentales, cosas que en Cataluña ya se están desarrollando, la generación de huella legislativa, saber cómo se van elaborando las normas en función de con quién se reúnen nuestros representantes, el control de las puertas giratorias y todas las políticas predistributivas que son tan importantes tanto en el ámbito de la educación como la salud. Bueno, creo que con todo esto, ¿no?, tendríamos, ¿no?, medidas, ¿no?, que no van a resolver, no van a parar el río de la desigualdad, ¿no?, pero de alguna forma pueden contener algunas de sus corrientes, ¿no?, e intentar con ello, pues poco a poco ir revirtiendo, ¿no?, este proceso tan peligroso, ¿no?, en el cual la corrupción es ya parte del sistema. La conclusión que yo saco de todo esto es que una gran parte de la corrupción realmente es estructural, está insertada en el funcionamiento de la política, en la visión de la democracia, en la propia sociedad, en sus particularismos. Y no sabemos muy bien cómo parar toda esta terrible dinámica, ¿no? Pero podemos avanzar en la lucha contra la corrupción pequeña, la corrupción administrativa, y podemos, ¿no?, a través de la calidad del gobierno ir, como les decía, recuperando el papel de la política como deliberación, recordar que la democracia demanda niveles mínimos de igualdad política, combatir las visiones minimalistas de la corrupción, prevenir que los múltiples clientelismos controlen nuestra sociedad y avanzar a esto que llamamos un mayor universalismo. Pues nada más, muchas gracias y perdonen por la extensión de mi presentación.